Sean bienvenidos jóvenes. Soy el profesor Óscar Reinaga Alarcón, docente de álgebra de la Academia Virtual Nimbus. El día de hoy resolveremos dos problemas sobre números complejos, por supuesto, incluido la teoría. Número 1. ¿Cuál es el cardinal del siguiente conjunto? T es el conjunto de aquellos números complejos z que satisfacen esta ecuación. Habrá que resolver entonces esa ecuación. Antes, veamos algunos conceptos teóricos. Por ejemplo, ¿qué es un número complejo z? Bueno, es un par ordenado de números reales a, b que satisfacen dos axiomas. El primero nos permite sumar dos números complejos y el segundo para poder multiplicarlos. Además, a la primera componente A le vamos a llamar parte real del complejo Z y a la segunda componente B parte imaginaria del mismo complejo Z. Asimismo, vamos a dar tres definiciones. Uno, para la igualdad de dos números complejos. Por ejemplo, si yo tengo el complejo AB igual al complejo CD, esto significa pues de que las partes reales deben ser iguales y sus partes imaginarias también. El conjugado del complejo Z, bueno, es aquel que se obtiene de la original cambiando únicamente de signo a la parte imaginaria. Su simbología es una Z con una barra encima. Y por último, el módulo de un complejo Z, simbolizado por estas barritas, similar a lo que es un número, el valor absoluto de un número real, y es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Por supuesto, esta expresión, esta cantidad, es un número real no negativo. Notaciones. La primera de ellas va a ser para el complejo 0,1. Su simbología va a ser i. Y el teorema que subsiste es que i al cuadrado es igual a menos 1. Número 2. Es para el complejo en la que la parte imaginaria vale 0. Será pues un número real. Esto significa que tanto z como su conjugado son iguales. Y número 3, a, b, que se va a simbolizar por a más bi. Esta es la notación más cómoda para un estudiante. También se le llama forma rectangular, algebraica o forma cartesiana. Ahora sí, veamos la resolución del problema número 1. Bien, voy a escribir el problema. Ahí está. Le voy a simbolizar con el número 1. Observamos que esto es módulo, módulo, módulo. Tenemos ahí tres números reales. En otras palabras, todo el primer miembro es un número real. Por lo tanto, el segundo miembro, o sea z, también debe de serlo. Y si z es un número real, lo escribiremos en esta forma. Ahí va. Z igual par ordenado a, 0. Y eso equivale a, donde a es un número real. Vamos ahora a expresar toda la ecuación número 1 en términos de A. Y voy a empezar por el valor absoluto de Z, que también se le llama valor absoluto al módulo. Tiene varios nombres. Valor absoluto, módulo, norma. Y en algunas ocasiones le llaman longitud del vector Z. ¿Correcto? Muy bien. A ver, módulo de Z. Raíz cuadrada de A cuadrado más 0 al cuadrado. 0 al cuadrado, 0 y raíz cuadrada de A cuadrado, valor absoluto de A. Módulo de Z cuadrado. Como Z es A, entonces acá escribo módulo de A cuadrado, que en este caso se ha convertido ya en valor absoluto de A cuadrado, que es igual a A cuadrado, puesto que A cuadrado es una cantidad no negativa. Muy bien, ahora el conjugado de Z, puesto que Z es un número real, aplico esta teoría y establecemos pues de que el conjugado de Z también es igual a A. Y por último, módulo de Z menos Z barra. Z es A, Z barra o conjugado también es A menos A es 0 y el resultado será igual al número 0. Coloquemos todos estos elementos en la ecuación número 1 y lo que vamos a obtener es la siguiente igualdad, que le vamos a denominar número 2. Vemos que acá ahora aparece valor absoluto del número real A.
Es una ecuación muy interesante, así que hagamos el estudio para los diferentes valores de A. Primero voy a considerar que A es mayor que cero y luego que A es menor que cero, ¿sí? Ahí va el análisis. ¿Qué pasaría con la ecuación número 2 si A es mayor que cero? Bueno, si A es mayor que cero, el valor absoluto de A es igual a A por definición y tendríamos esta ecuación. He colocado en color rojo el valor absoluto de A. Miren, A y A se cancelan y solamente tendría pues 1 sobre A cuadrado igual a cero. Pero esta ecuación es imposible. 1 entre A cuadrado jamás va a ser igual a cero. Esto significa que no existe un número real A y mucho menos que A sea positivo. Pero aún tenemos otra posibilidad. Puede ser que A sea menor que cero. Ahí está. Si A es menor que cero, el valor absoluto de A ya no va a ser A, ahora será menos A y tendríamos esa ecuación. Ahora no se cancelan pues, porque menos A pasaría a sumar al otro lado y tendríamos 1 sobre A cuadrado igual a 2A. Bueno, acá podemos pasar el A cuadrado a multiplicar o hacer lo siguiente. 1 sobre A cuadrado es una cantidad positiva cuando A es menor que cero. Y 2 por A es una cantidad negativa. Un positivo igual a un negativo es imposible. Por lo tanto, en este caso, tampoco existe un A que sea menor que cero. Bien, si no existe un A positivo y no existe un A negativo, puesto que A no puede ser cero, concluimos entonces que no hay un solo número complejo Z que satisface esa ecuación. En consecuencia, T es el conjunto vacío. Y si T es el conjunto vacío, su cardinal es el número cero. Agradable ejercicio, muy buen ejercicio, ¿no? Muy bien, prepárense para ver el problema número 2. Número 2. Sea n un entero positivo. ¿Cuántos números complejos z de módulo 1 satisfacen la siguiente ecuación? Interesante. Veamos cómo un estudiante abordaría este problema. Dado que z es no nulo, puesto que el módulo de z es igual a la unidad, él tiene al menos dos opciones para expresar z. La primera sería pues la forma algebraica rectangular, ¿no? La forma cartesiana, a más bi. Y esto le permitiría calcular por lo menos el segundo miembro, o sea, z menos i en módulo. ¿Cómo así? Bueno, z es a más bi, lo sustituye, luego observa que hay bi y menos i, lo reacomoda, le da cierta forma, para luego calcular el módulo como la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de a y de b menos 1. Ahí está. Por supuesto, esta cantidad tiene que ser mayor o igual que cero, un número real. Muy bien, pero ¿qué pasaría si él lo expresa en la forma exponencial? Es decir, valor absoluto de z, que es lo mismo que módulo de z, por e a la alfa i, donde e es la base de los logaritmos neperianos y alfa viene a ser el argumento del complejo z, que por supuesto es no nulo y está bien definido. Muy bien, esto le permitiría con facilidad en cierta medida calcular el primer miembro, z elevado a la n. Ahí está. Fíjense, ¿eh? E a la alfa i elevado a la n, que sería e al producto de n por alfa i. Ni hablar, ¿eh? Una notación más cómoda, por supuesto. Esto tiene que ser igual a z menos i. Muy bien. Bien, entre decidir por una notación u otra, veamos cómo trabaja un joven que es experimentado, ¿ya? Pues un estudiante con más experiencia. Él decide probar de que el segundo miembro, es decir, el módulo de z menos i, vale 1. ¿En virtud de qué? Bueno, él más o menos piensa así. Si z tiene módulo 1 y sospecho de que esto es z a la n, es altamente probable que cuando le tome módulo también me salga 1. Así que su conjetura la va a probar. Miren, en efecto, puesto que z a la n es igual al módulo de z menos i, o sea, la igualdad de dos números complejos, él tiene todo el derecho de ponerle módulo a cada uno de los lados. Y eso es lo que va a hacer. Nosotros lo vamos a escribir en color rojo, ni hablar. Ahora miren, ¿eh?
módulo de z a la n. Esta es una propiedad. La n, como es entero, sale y en consecuencia tendrías módulo de z elevado a la n. Profesor, ¿y por qué ha desaparecido acá las barras rojas? Bueno, lo que está adentro, z menos i, en módulo, ya es un número real no negativo. Así que colocarle unas barras de más no le hace. En otras palabras, sigue saliendo el módulo de z menos i, que es una cantidad real no negativa. Interesante. Y acá está, miren, como el módulo de z es 1, él procede a hacer estos cálculos. 1 a la n y 1 a la n es 1. Concluye pues de que 1 es igual al módulo de z menos i, que es lo mismo que él ha propuesto inicialmente. De este modo hemos logrado varias cosas. Por ejemplo, de esta última relación y la parte A, esta que está aquí, que por supuesto el alumno experimentado también lo ha hecho, toda esta expresión tendrá que ser igual a 1. Y en efecto lo escribe. Ahora eleva al cuadrado, desarrolla el cuadrado de b menos 1, cancela el número 1 y tendría a cuadrado más b cuadrado menos 2b igual a 0. A eso vamos a llamarle relación número 1, ¿correcto? Pero hay más. Puesto que el módulo de z es 1, es el dato del problema, entonces usted debe tener que la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado es igual a 1. Eleve al cuadrado y va a tener esa segunda relación. Con estas dos ya es suficiente para encontrar los valores de a y b. Pero, cuidado, hay una tercera ecuación que es lo siguiente. Como se ha visto en B, o sea, en esta partecita, z a la n también es esto. Es decir, e a la n alfa i es esta expresión. Y esta expresión, usted sabe cuánto vale. Vale 1, porque lo acaba de demostrar el compañero más experimentado, ¿no es cierto? Así que 1 debe ser igual a e elevado a la n alfa i. Ahí está, donde alfa es el argumento del complejo z y n es algún número natural. O sea que usted no tiene solo dos ecuaciones, tiene tres, pero basta pues la primera y la segunda para poder encontrar a y b. Y de hecho la tercera servirá como comprobación de que ellas cumplen, ¿correcto? Veamos entonces cómo resolvemos la 2 y la número 1. Nótese que acá tengo a cuadrado más b cuadrado, que vale 1. Esto lo voy a sustituir acá arriba y tendría más o menos 1 menos 2b igual a 0. Por supuesto que de ahí obtengo que b vale 1/2. Una vez que b vale 1/2, bien, lo puedo sustituir, por ejemplo, en la número 2, acá, 1/2 elevado al cuadrado. Y al reemplazar la número 2 consigo eso justamente, ¿no? 1/2 al cuadrado, 1/4. Pasa al otro lado, 3/4. Ajá, si a cuadrado es 3/4, eso significa que a toma dos valores. Raíz cuadrada de 3 sobre 2 o el negativo de raíz cuadrada de 3 sobre 2. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva porque aún nos falta. Continuemos. Muy bien, habíamos conseguido entonces que a es raíz cuadrada de 3 sobre 2 o a es igual al negativo de raíz cuadrada de 3 sobre 2, ¿correcto? Muy bien. Entonces, quiere decir que los complejos que estamos buscando sería esta combinación, pues, porque es a con b, recuerde, a con b. Entonces, el primer complejo z sub 1 sería de esta forma. Raíz cuadrada de 3 sobre 2 más 1/2 de i. Es a más b por i. Debes recordar eso. Y z sub 2 sería a más b por i, pero el a menos raíz cuadrada de 3 sobre 2 y el b sigue siendo 1/2. Sería entonces menos raíz cuadrada de 3 sobre 2 más 1/2 de i. Muy bien, pero esto está escrito pues en la forma algebraica usual, ¿no es cierto? Para comprobar en la tercera ecuación necesitamos que esté expresado en la forma exponencial. Pero para que esté en la forma exponencial, primero hay que pasar por la forma trigonométrica, ¿correcto? Ya está. Entonces vamos a expresarlo en la forma exponencial. Recuerde que raíz cuadrada de 3 sobre 2 es el coseno de cierto ángulo y 1/2 también el seno de cierto ángulo. Te ayudo. Es el coseno de pi sextos más i por el seno de pi sextos. Pi sextos, 30 grados.
Seno de 30 grados sexagesimales, un medio. Y coseno de 30 grados sexagesimales, raíz cuadrada de 3 sobre 2. De maravillas. Pero esto se puede expresar en la forma exponencial de esta forma. E a la pi sextos i. Perfecto. El módulo vale 1, así que no te preocupes. Vamos con la número 2. Bien, menos raíz cuadrada de 3 sobre 2 está pues en el segundo cuadrante, un medio. Sí, está en el segundo cuadrante. Entonces, averiguando, un medio es el seno de 5 pi sextos y menos raíz cuadrada de 3 sobre 2 el coseno de 5 pi sextos. Haz por favor las comprobaciones respectivas, ¿correcto? Muy bien, y vas a lograr eso. Y expresado en la forma exponencial sería pues e a la 5 pi sextos i. Muy bien, un poquito de trigonometría ahí, ¿correcto? Ya está. Ahora bien, entonces tengo para comprobar la número 3, esta que está aquí, dos números complejos. Empecemos pues por el complejo número 1, cuyo argumento es pi sextos, o sea, el alfa del que te estaba hablando es pi sextos. Eso lo voy a colocar aquí, ¿correcto? Y tendríamos lo siguiente, e a la n por alfa, e a la n por pi sobre 6i, eso debe ser 1. Para poder igualar deben estar en la misma base, así que vamos a expresar 1 en la forma e a la 0i, que es la forma exponencial del número 1, dado que 1, su argumento principal es el número 0. Ahora bien, cuando las bases son iguales, hay una teoría que dice que los argumentos, es decir, n pi sextos y el 0, deben diferenciarse en un número exacto de vueltas, es decir, su diferencia debe ser igual a 2k pi. Y eso es lo que vamos a escribir. Por supuesto, k no es cualquier número, k es algún número entero. Y miren, de ahí yo podría despejar n. A ver, vamos a ver. 0 es como si no estuviera. 6 por 2, 12, k y pi se puede simplificar. Ajá, hemos encontrado entonces que n es 12k. Pero como n es un número entero positivo, k no puede ser cualquiera. Tiene que ser también un entero positivo. ¿Esto qué significa? Esto significa que n es un múltiplo de 12. 12, 24, 36, etc. Así que n no podía ser cualquiera. Tiene que ser múltiplo de 12. Es más, esto es solo para z sub 1. Todavía falta analizar para z sub 2. Veamos qué ocurre con z sub 2. De modo análogo, el argumento de z sub 2 ahora es 5 pi sextos. Usted va a realizar lo mismo que está aquí, ese mismo análisis, y va a deducir que en efecto n también es múltiplo de 12, ¿correcto? Lo mismo. Interesante. Y por lo tanto, finalmente, a la pregunta, ¿cuántos números complejos z de módulo 1 satisfacen esa ecuación? Nosotros diremos lo siguiente. Es 0, o sea, no hay ningún valor número complejo z si n no es múltiplo de 12. Esto es, si n es 1, 2, 3, 4, etc., no existe un solo número complejo z que cumpla con esa ecuación. Pero si n es un múltiplo de 12, el mismo 12, el 24, el 36, con total seguridad habrán dos números complejos z, y son estos que hemos determinado aquí con anterioridad. Así que el problema está completamente resuelto. Qué terrible, ¿no? Cuando n es el numerito que va arriba y depende de eso la cantidad de valores que satisfacen esa ecuación. Interesante ejercicio. Hemos terminado con él. Muy bien. Nimbus, Academia Virtual, tu mejor preparación. La web, el celular para que nos llames. Estimados estudiantes, muchas gracias por su tiempo y atención a nuestros vídeos. La Academia Virtual Nimbus lanzará este lunes 16 de agosto un nuevo ciclo UNI y un nuevo ciclo San Marcos. Esperamos contar con ustedes y con sus amigos. Les habló el profesor Óscar Reinaga Larcón desde Lima, Perú. Hasta pronto. Cuídense mucho.